El día de hoy nos vamos a referir a tres tipos de secreciones digestivas: la secreción salival, la pancreática, gástrica, y luego veremos la absorción de nutrientes. ¿Bien? Recordemos un poco de anatomía. Estudiado anatomía, ustedes bien nos recuerdan que las glándulas salivales tienen una inervación. Esta inervación es la que prácticamente va a determinar en casi un 90-95% su funcionamiento. De tal manera de que si realizamos la sección de cualesquiera de estos nervios que está gobernando el funcionamiento, el órgano se irá a la atrofia y por consiguiente se pone disfuncional. Entonces el control es acá eminentemente nervioso. Los factores humorales o neuronales o de hormonas, péptidos, es muy limitado en la secreción salival. Si recordamos, la saliva, que es producida durante todo el día, las glándulas submaxilares producen este volumen diario, del 60 hasta el 75% incluso en algunas situaciones. Las glándulas producen una saliva que es cero mucosa, es decir, que tiene más o menos proporcionalmente agua, electrolitos y mucinas o proteínas. La glándula parótida, que anatómicamente es la más voluminosa, solo produce el 20% de saliva diaria y produce una saliva que es serosa. Esto significa de que tiene gran cantidad de agua y electrolitos y casi muy despreciable los elementos orgánicos. Las glándulas sublinguales, que son las más pequeñas, un volumen pequeño del 7 al 8%, y estas son las que producen una saliva del tipo mucocerosa. Predomina moco y escasa cantidad de agua. Cada tipo de saliva nos va a dar una serie de bondades. Por ejemplo, la glándula submaxilar, la saliva, va a permitir la interacción de las papilas gustativas con los componentes de los alimentos que van a estimular a estos receptores. Por tanto, esto nos permitirá degustar el sabor de los alimentos. La glándula parótida es una glándula serosa. Va a permitir formar el bolo alimentario. Recuerden que en la motilidad hablábamos durante la masticación. Para que se forme el bolo alimentario es importante de que haya una cantidad importante de agua y electrolitos. Eso nos los proporciona la glándula parótida. Y la glándula sublingual, que es mucocerosa, permite ya de que el bolo que se ha formado, revestir este bolo para disminuir su viscosidad, facilitar el pasaje y de esta manera favorecerá la deglución de los alimentos. Y existen una gran cantidad de glándulas salivales individuales a todo lo largo de la cavidad oral que constituyen glándulas menores, ¿no? Las famosas glándulas de von Ebner. Estas son muy pequeñitas, pero producen también una cantidad importante de volumen. La secreción salival se produce en respuesta a estímulos o también en una situación de reposo. Acá tenemos los volúmenes, ¿no? Pueden ver ustedes de que son muy importantes, y cuando se realiza el estímulo puede llegar hasta 3 mililitros por minuto. Si tenemos en cuenta el volumen de las glándulas, esta producción de saliva viene a ser bastante cuantiosa. El 99% de toda la saliva es agua. Solo el 1% son todos los elementos proteicos orgánicos, los no proteicos y una serie de otros elementos inorgánicos de tipo electrolito. Entonces es agua lo que perdemos en saliva. Acá tenemos las sustancias orgánicas, las inorgánicas, y también hay gases en la glándula salival. A través de la glándula salival eliminamos el oxígeno, el dióxido de carbono y también pequeñas cantidades de nitrógeno. La cantidad de electrolitos que se eliminan es muy importante. Y esto va a estar en relación, pues, muchas veces con la concentración de estos elementos en el plasma sanguíneo. Y dentro de las sustancias orgánicas, una gran cantidad de enzimas que van a actuar sobre los sustratos nutritivos y otros orgánicos para cumplir diferentes funciones que lo vamos a revisar más adelante. En condiciones normales, en la saliva no hay glucosa, pero sí en situaciones patológicas. Si ustedes van a tener oportunidad de conversar con diabéticos, y muchos de los diabéticos al inicio percibían de que su saliva era un poco dulcete, ¿no? Entonces no les llamaba mucho la atención, pensaban que no se habían cepillado bien los dientes, etc. Pero eso ya era una manifestación de la presencia anormal de la glucosa en la saliva. Así como ocurre en el diabético, también en el paciente con insuficiencia renal.
el paciente con insuficiencia renal ya no hay el mecanismo de excreción de los cuerpos nitrogenados, y entonces cualquier órgano glandular, cualquier glándula, incluida las sudoríparas, van a tratar de eliminar las sustancias nitrogenadas en exceso. Entonces, en un paciente con insuficiencia renal crónica, por ejemplo, dirá: doctor, me parece de que mi saliva tiene un sabor a orina, o siento de que un aliento a orina. ¿Okay? Y cuando ya es mucho más intensa, incluso las glándulas sudoríparas se encargarán de eliminar estas sustancias nitrogenadas, y en el sudor del paciente con insuficiencia renal también uno puede percibir el sabor el olor a nitrógeno y de la urea. ¿Okay? Para valorar la importancia que tiene la saliva en la síntesis de proteínas, vean ustedes, acá tenemos en kilodaltons, ¿no? Entonces son proteínas bastante complejas y con un peso muy alto. Entonces la velocidad con la cual van a sintetizar de acuerdo a nuestras necesidades los hace de que estas células son muy activas también en la síntesis de proteínas, y no solo de agua y electrolitos. Dentro de los otros componentes, si son proteínas, van a tener una serie de anticuerpos que se van a eliminar por la saliva. Entonces, por ejemplo, van a existir contra diferentes virus. Todos bien sabemos de que cuando apareció la gran epidemia del VIH, para atender a un paciente uno parecía un astronauta, ¿verdad? Tenían que ponerse mascarillas, guantes, anteojos, botas, etc., ¿no? Y uno entraba a ver al paciente, pues realmente una situación muy incómoda, tanto para uno como para el paciente, porque imagínense ustedes de paciente ver que alguien se le presente así, uno se sentía pues el más apestado del mundo, ¿okay? Pero ya hoy en día felizmente ya conocemos muchas cosas, y manejar a estos pacientes ya es como cualquier otro paciente común y corriente. Pero recordemos de que para la transmisión o el contagio por la saliva es casi nula en el VIH. ¿Por qué? Porque los antivirales que tiene la saliva son muy importantes para disminuir la concentración de estos virus del VIH, y prácticamente, según algunos cálculos, alguien decía que se necesitaba más o menos 2,5 litros de saliva en una herida abierta para poder contagiarnos del VIH. ¿Okay? Bien, pero lógicamente esto tiene un límite. Hay otros virus, por ejemplo, el virus de la hepatitis B. Estos anticuerpos no los van a neutralizar. Entonces la saliva sí va a ser contagiante por el virus B. ¿Okay? Hay limitación. Grupos sanguíneos. Para catalogar nuestros grupos sanguíneos antes nos tenían que sacar una muestra de sangre. Hoy en día no, se puede utilizar la saliva, y con tecnología especial fácilmente pueden determinar nuestros grupos sanguíneos en la saliva. Si queremos utilizar desde el punto de vista médico o desde el punto de vista en medicina legal la presencia de drogas ilícitas, ¿no? No es necesario pinchar, por ejemplo, para dosar cocaína, para dosar alcohol o algunos medicamentos. Lo podemos hacer en la saliva. Vamos a ver cómo las hormonas se liberan también por la saliva, y hoy día tienen mucha importancia en el diagnóstico del embarazo, como lo vamos a revisar más adelante. Y noten, estas hormonas, hay progesterona, testosterona, aldosterona, y cantidades suficientes como para poder hacer análisis clínicos sin necesidad de recurrir a la sangre. Y de igual manera también tiene un mecanismo de detoxificación, porque si ha llegado al organismo cantidades mínimas de mercurio, bismuto, plomo, lo podemos eliminar y excretar por la saliva desde el punto de vista fisiológico. Entonces, recordando, el control nervioso es para la irrigación, mayor aporte de plasma, mayor formación de saliva. Queremos disminuir el volumen, vasoconstricción, y de esa manera se va regulando también indirectamente el flujo salival. El control nervioso es hacia las células ductulares y también a las células de los acinos. Hay control nervioso. Sobre la célula de los acinos, verán ustedes acá como una lapa, como una estrella de mar, a estas células mioepiteliales, que también juegan un rol muy importante en la excreción de estos gránulos que contienen sustancias proteicas. Vean acá una célula mioepitelial, y acá tenemos en estas células mioepiteliales que han sido teñidas con plata para poder diferenciarlos. ¿Ven? Parecen un cesto, acá ven ya gráficamente. Esto es importante, ¿por qué? Porque el acino, cuando tenga que secretar grandes cantidades de saliva,
estas células mioepiteliales se contraen y al contraerse hace un efecto de ordeño en los acinos. Y de esta manera, mecánicamente van a ayudar para que estos gránulos alcancen fácilmente el conducto salival. Desde el punto de vista del control, los pares craneales también van a regular la producción de saliva a través del sistema simpático y del sistema parasimpático. Van a modular. Acá tenemos toda la vía fisiológica, por ejemplo, como el sistema parasimpático liberando acetilcolina, sustancia P. Acá tenemos los mediadores intercelulares, el trifosfato de inositol, el diacildiglicérido, proteína quinasa, elevan los niveles de calcio y estos van a aumentar la secreción del volumen en flujo y también la mayor producción de amilasa o de enzimas por estimulación parasimpática. La vía simpática también tiene su propia vía metabólica, actúan sobre receptores alfa o beta receptores. Con los alfa receptores, los diacilglicéridos comparten esta vía con el sistema parasimpático, pero propia para el sistema simpático es a través de los beta receptores, elevan el AMP cíclico, se unen a la proteína quinasa y esto de igual manera va a aumentar el flujo tanto hídrico como de proteínas en la saliva. En resumen, estimulación simpática o parasimpática siempre van a aumentar el flujo salival. ¿En qué momento predomina el flujo por el sistema parasimpático? Después de la ingesta de alimentos. ¿En qué momento predomina la estimulación simpática? En situaciones de estrés, de alarma, cuando estamos en peligro, etc. En esos momentos el sistema parasimpático va a aumentar la producción de saliva. Ejemplo, un esfuerzo físico extenuante. Si hacemos un esfuerzo físico extenuante, vamos a notar de que la boca aparentemente parece que está seca, ¿no? Tengo la boca seca después. No, la boca no está seca. La boca está llena de una saliva que es predominantemente en moco, porque ese es el tipo de saliva que va a estimular el sistema simpático. Por tanto, ¿cómo regular, cómo frenar el flujo? El flujo se va a frenar básicamente por el mecanismo de irrigación. Entonces acá tenemos una célula acinar que va a estar, por ejemplo, regulado por una actividad parasimpática y la célula acinar, dependiendo de su estado metabólico, va a enviar un impulso con la calicreína para que este substrato, el cininógeno, pueda producir vasodilatación y aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Entonces, si hay un aumento de esta permeabilidad, habrá mayor flujo hacia la célula acinar y esta célula acinar podrá formar la saliva con mayor facilidad. Para que disminuyan todos estos mecanismos, cambian para una vasoconstricción y disminuirá la producción de saliva. De igual manera, hay terminaciones nerviosas que van a favorecer una vasodilatación complementaria a este sistema de la calicreína, que viene a ser mediante la liberación del polipéptido intestinal vasoactivo. Todos estos confluyen y van a determinar un volumen de secreción hacia los conductos salivales. Tiene que ver mucho entonces la irrigación también con el flujo de saliva. Bien. Y acá vemos qué tipo de saliva se van a producir. Observen que con el sistema parasimpático se producen altos volúmenes de saliva, bastante copiosa. En cambio, por el sistema simpático el volumen de saliva es escaso. Acá el estímulo es sostenido, acá es transitorio, no constantemente estamos en estrés. Vamos a estar en estrés durante el tiempo en el cual estemos en una situación fisiológica o patológica, pero eso va a tener también su límite. La composición en proteínas, acá ven ustedes que es pobre en proteínas, acá por el simpático es rica en proteínas, por eso les decía que es una saliva bastante viscosa. ¿Okay? Bien. Cuando se denerva por el sistema parasimpático hay una disminución de secreción de atrofia y en cambio por el simpático solamente hay una disminución de la secreción y la glándula no va a experimentar atrofia. ¿Okay? Esto es, ojo, cuando es selectivo, ¿no? Bien. La tasa de secreción de saliva en situación espontánea o sea en reposo, noten el volumen que estamos produciendo de saliva. Nos introducimos un alimento a la boca, un recuerdo visual, etc., ¿no? Entonces noten la capacidad de respuesta que va a tener en secreción la saliva, una respuesta bastante intensa. En promedio, casi 7 veces, ¿no? Se va a elevar rápidamente la respuesta cuando viene un estímulo determinado.
Esos son en los años, a través de los años, el volumen de saliva por minuto. Acá podemos ver de que más o menos hasta los 50 años la producción de saliva de basal y la estimulada son más o menos iguales. Y comienza a disminuir sobre todo la no estimulada o la basal a partir de los 60 años. Y a partir de los 90 años a veces se constituye un problema. ¿Por qué? Porque lo habrán notado ustedes de que el abuelito, etcétera, cuando ya muchas veces se atraganta con facilidad. ¿Por qué? Porque no puede producir la saliva en condiciones basales. Sin haber ingerido alimentos, se atragantan con facilidad. Desde los centros nerviosos superiores se va a controlar a las glándulas salivales para su producción a través del sistema simpático y parasimpático. Entonces hay una serie de factores que van a inhibir. Los más comunes es el sueño, una situación de temor, la fiebre. A través de los núcleos salivatorios van, a través de simpático y parasimpático, van a regular la producción de saliva. De igual manera, estímulos como por ejemplo la distensión gástrica, el reflujo esofágico, de igual manera van a regular la producción de saliva. Es muy común, ejemplo, un paciente refiere al reflujo gastroesofágico. ¿Qué está refluyendo al esófago? Un ácido. ¿Y el esófago tiene un pH ácido? No, es alcalino. Entonces, ese ácido es un factor químico irritante y el esófago tiene quimiorreceptores. Esos quimiorreceptores, por ejemplo, detectan ese reflujo e inmediatamente envían la información a estos centros para regular y producir mayor cantidad de saliva, con la finalidad de buscar un equilibrio. Por eso en el reflujo gastroesofágico hay que ver también cómo está la calidad de respuesta de la saliva. ¿Tenemos reflujos fisiológicos? Sí, hay reflujo fisiológico. Ese reflujo fisiológico también es regulado mediante la producción de saliva. Y muchas veces no lo percibimos. Y no lo percibimos porque justamente es fisiológico, pero a ese reflujo inmediatamente se responde produciendo mayor cantidad de saliva, se encuentra el equilibrio y prácticamente pasó esa eventualidad. Otros estímulos, como por ejemplo de tipo sensorial, pueden observar ustedes el gusto, el tacto, la temperatura, incluso el propio dolor a través de los núcleos salivatorios, van a llegar a regular la producción de saliva. Esa es la representación histofisiológica de la saliva. Una zona acinar, las células acinares, y una zona ductular con las células que están formando dichos ductos. La irrigación ya lo reconocen perfectamente ustedes. Esa irrigación nos representa que es de tipo glomerular. Es muy parecido al riñón. Por tanto, la producción de saliva, la parte hidroelectrolítica, no requiere consumo, no requiere gasto de energía, porque se dan todo por procesos biológicos, osmóticos, transportadores, y todos esos factores de presiones van a regular la producción de saliva. Por tanto, la concentración de electrolitos y agua en el plasma sanguíneo va a ser semejante a la saliva inicial que se ha formado a nivel acinar. Por tanto, es una saliva de tipo isotónico. Pero esta saliva se van a ir añadiendo una serie de elementos orgánicos, como hemos dicho, dentro de ellos también se van a ir añadiendo los aminoácidos, pequeñísimas cantidades de glucosa que no son perceptibles, la urea. Hay un intercambio iónico muy importante en los conductos. Acá podemos observar que el más determinante es la retención de sodio y excreción de potasio, muy semejante al riñón. El riñón también es perdedor de potasio y es retenedor de sodio, por el tipo de irrigación. Al final, la saliva va a ser una solución hipotónica. ¿Cuál es el mecanismo de producción de saliva? Va a ser el encargada la célula acinar, ya hemos dicho. Entonces la célula acinar pone a activar este sistema del sodio-potasio ATPasa y esto va a determinar un desequilibrio acá electrogénico que va a favorecer el ingreso de sodio, potasio, de cloro, de bicarbonato, de sodio y agua para que lleguen a nivel lumínico. Entonces es un proceso activo. Mayor actividad del sodio-potasio ATPasa, mayor producción de saliva y electro. Ese es el mecanismo cómo se regula la saliva primaria. La saliva en sus componentes orgánicos, para ello necesitan el gobierno del sistema adrenérgico y el colinérgico. Acá podemos ver la acetilcolina a través de los receptores muscarínicos 3 van a favorecer la contracción de las células mioepiteliales.
y a través de los receptores muscarínicos 1 va a regular el metabolismo de esta célula ácida. Y vemos acá cómo a través del sistema polinérgico se incrementa la producción intracelular del trifosfato de inositol. Esto libera al calcio de los almacenes intracelulares, sale al citosol y en el citosol alcanza una concentración determinada y favorece la exocitosis. Por otro lado, la norepinefrina va a actuar sobre receptores del tipo beta 2. Estos van a activar la adenilciclasa, ya conocen ustedes bioquímica, fisiológicamente esto lleva a una elevación del AMP cíclico, niveles altos de AMP cíclico de igual manera favorecerán la liberación de proteínas y mucinas por el mecanismo de exocitosis. Por tanto, tenemos garantizado de que la saliva tenga un componente hidroelectrolítico y un componente orgánico que van a ser proporcionales a las necesidades fisiológicas que tenemos en determinado momento. Las células ductulares, donde se va a realizar el mecanismo de secreción y de reabsorción. Observen ustedes, en la parte vasolateral hay una gran cantidad de transportadores iónicos y en la parte luminal también. Estos transportadores luminales van a favorecer la excreción de bicarbonato, de ion hidrogenio, de potasio, de sodio y de agua. Lo mismo. Estos transportadores iónicos basales van a estar regulando la retención o el retorno del sodio, del hidrogenio, del cloro y potasio. Todo dependiendo del estímulo. Noten que hay un solo receptor para la acetilcolina y para los estímulos adrenérgicos. ¿Cómo será la selección a este nivel de receptor? Dependiendo de la sensibilidad del receptor. La sensibilidad del receptor va a determinados momentos a preferir de que accione la acetilcolina y en otros momentos los estímulos adrenérgicos. Eso ya lo determina la propia célula por sus sensores. Cualesquiera de estos dos estímulos que actúen sobre este receptor a nivel de las células ductulares van a elevar el calcio intracelular. Y este calcio intracelular, dependiendo del nivel en que se encuentre, entonces estará activando una o más transportadores luminales o uno o más transportadores vasolaterales. Y de esta manera determinando la calidad de excreción de electrolitos y agua o retención de determinados elementos. Pero se ha estudiado más a la glándula salival y se decía, bueno, si tiene una irrigación glomerular, tiene un mecanismo de reabsorción y secreción a nivel ductular, la aldosterona, que juega un rol importante en la regulación de la producción de la orina, también en la saliva debe tener una función. Y bueno, no se equivocaron y perfectamente. Hoy día bien sabemos de que la aldosterona va a favorecer un mecanismo de retención de sodio muy semejante al que se va a realizar a nivel de los riñones. Entonces, ya la aldosterona viene a ser un mecanismo de reserva secundario a nivel de la glándula salival para favorecer la retención de sodio, la excreción de potasio hacia la parte luminal. Esto se ha visto también cuando, por ejemplo, en determinadas enfermedades tenemos que utilizar una serie de sustancias que van a modificar los niveles de la aldosterona. Por ejemplo, una serie de sustancias antihipertensivas. Recuerden ustedes que muchos antihipertensivos van a actuar sobre la cadena metabólica del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Okay? Entonces, estos antihipertensivos, igual que modifican la presión arterial, acá también van a actuar regulando la cantidad de aldosterona. Por tanto, los pacientes que usan una serie de antihipertensivos también podrán tener una serie de alteraciones a nivel de la producción de la saliva. Ya esto lo verán ustedes en farmacología, que antihipertensivos tienen como complicaciones, por ejemplo, sequedad de boca. Es una afección muy común en los pacientes que toman antihipertensivos. Vienen donde nosotros los gastroenterólogos o viene donde el internista dice, doctor, no sé por qué se me seca la boca desde que me he comenzado a tratar de la presión arterial. Ya ustedes recordarán que hay un mecanismo fisiológico por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, directamente para controlar la presión, pero también esa aldosterona que están modificando a nivel de nuestro organismo va a influir en la calidad de la producción de la saliva. Si tomamos la saliva, medimos las concentraciones de electrolitos y comparamos con lo del plasma sanguíneo, ahí tienen ustedes un cuadro, es muy sencillo, podrán ver que el sodio en el plasma es más alto que en la saliva. Si vemos acá cuantitativamente, todos deduciríamos, ¿no?, de que la saliva es una solución
de tipo hipotónico. ¿Okay? Bien, la cantidad de bicarbonato es mucho mayor que en el plasma sanguíneo, la cantidad de potasio en la saliva, noten que es muchísimo mayor que en el plasma sanguíneo, y la cantidad de cloro también es menor que en el plasma sanguíneo. Y acá tenemos cómo se van secretando estos electrolitos en la secreción basal y en la secreción estimular. Vemos de que el cloro, por ejemplo, tiene un comportamiento de respuesta lineal. El potasio inicialmente en reposo es alto, luego alcanza un nivel y de ahí se secreta constantemente. El bicarbonato en reposo es bajo, aumenta el volumen de secreción de saliva, alcanza una meseta y luego de ahí es constante. Y el sodio también en situación basal se secreta en pequeñas cantidades y a medida que aumenta el flujo también se va incrementando los niveles de sodio. Entonces acá vemos los dos extremos, en estimulación basal o en situación basal y en una situación de estimulación de la saliva. En la saliva decíamos de que pasaba una serie de componentes del plasma sanguíneo y en el plasma sanguíneo está variando, dependiendo del estadio en las mujeres, la progesterona. ¿Okay? Entonces, la progesterona se encuentra en el plasma sanguíneo, acá tenemos los niveles, y lo vamos a comparar con los niveles que vamos encontrando en la saliva. ¿Okay? Hacemos este experimento. Vamos a aplicar progesterona en este periodo cero, medimos tanto en la saliva como en el suero. ¿Sí? Así que no hay mayor diferencial. Luego de un tiempo en el suero comienza a elevarse los niveles de progesterona, va a alcanzar un pico y paralelamente también en la saliva vamos a comenzar a encontrar la progesterona y ambos temporalmente coinciden en el pico. Luego de eso experimentan un descenso hasta las 12 horas. Como esto es una relación lineal, yo puedo determinar que algunas patologías necesitan un basal. Superado ese basal ya me puede dar diagnóstico o sospecha de algún evento. Por ejemplo, si nosotros trazamos acá un punto de referencia para la gestación, mayor cantidad de acá para arriba es gestación, de acá para abajo no es gestación, ya hoy día se utiliza la saliva para diagnosticar la gestación. Ya no es necesario hacer en orina, que fue inicialmente, ya quedó caduco. El segundo que se está utilizando es en el plasma sanguíneo con la subunidad beta, ¿no?, de la gonadotrofina coriónica, pero por gastos, tecnología, etcétera, es bastante complicado. Y hoy en día en la saliva se puede detectar el embarazo. ¿Okay? Estos aparatitos ya con la tecnología que está difundida, probablemente ya van a llegar, ya algunos centros acá lo tienen. Es como un celular, idéntico, y como el chip de los teléfonos celulares. Este chip tiene la ventaja de que permite 100 exámenes. ¿Okay? En cambio, otros aparatitos tenían que cambiar, tenían que ser descartables. Estos no, estos tienen la resistencia a 100. Y tienen adicionalmente en la saliva para detectar una serie de 20 elementos muy semejantes al plasma sanguíneo, porque hoy hemos visto que hay relación en sus concentraciones. Entonces, en situación de emergencia es muy útil, ya no es necesario estar pinchando, etc. E incluso en la edad pediátrica es fabulosísimo, porque ya a ningún niño le van a pinchar, pues, por ejemplo, para que le estén determinando el sodio, la glucosa, etc., la creatinina. Entonces le ponen en la lengua fácilmente, por un periodo de 1 minuto, inmediatamente se introduce el aparatito, se programa el aparato, lo que uno quiere detectar, y en la pantalla nos va a salir el resultado en cuestión de algunos minutos. ¿Okay? La tecnología es fabulosa, pero gracias a este conocimiento que se tiene. ¿Y este conocimiento de dónde viene? Este conocimiento es gracias a los estudios que han hecho los veterinarios en los animales en las épocas de celos. ¿Okay? A los veterinarios les interesa, pues, el proceso de reproducción. ¿Okay? Imagínense ustedes un veterinario que utiliza anticonceptivos, sería absurdo. A una vaca dándole anticonceptivos, ¿no? Entonces ellos detectaron, por ejemplo, de que en los mamíferos esta situación del ciclo de la producción de hormonas durante el estro. Y lo que le llamaba la atención era porque, para que haya apareamiento, muchas hembras y con el macho tenían que secretar saliva en cantidades muy abundantes en ese momento. Entonces estudiaron de que ese era el momento en el cual había mayor cantidad de hormonas en la saliva de estos animales. Entonces, este concepto fue trasladado al de los humanos también y se comenzaron a hacer estudios. Los estudios iniciales se hicieron durante el ciclo menstrual de la mujer, ¿no? Aquí lo pueden ver, esto está en las publicaciones. Van a ver de que en la mujer también hay una oscilación de la progesterona durante el ciclo menstrual.
Y ya no es necesario estar haciendo análisis en sangre, solamente en la saliva y guardaba mucha correlación. Y después se hace estudio del embarazo y prácticamente también resultó ser muy útil y muy bueno. ¿Sí? Imagínense estos niños para medirles pues, los electrolitos de 3 faunos. ¿Para qué sirve la saliva? La saliva tiene múltiples funciones. Acá más o menos ustedes se van a orientar del color por las sustancias que realizan esa función. Bueno, es importante de lubricación y viscosidad para el epitelio de la cavidad oral, donde se da también citoprotección. Estas son las que dan lubricación y viscosidad, y estos son los que dan citoprotección. ¿Por qué? Porque el epitelio que tenemos en la cavidad oral, ¿qué tipo es? Epitelio. Poliesilificado, plano, no queratinizado. Entonces, al no estar queratinizado, las capas más superficiales se pueden deshidratar. Para evitar esa situación, para darle citoprotección, la saliva produce todas estas sustancias. Y muchas personas que tienen lesiones en la cavidad oral va a ser porque la saliva está enferma y no produce estas sustancias, cae la citoprotección y viene la lesión del epitelio. ¿Okay? Entonces, vean qué importante es la calidad de saliva. Y muchos no le atribuyen a la saliva como patológico, sino a veces lo atribuyen a otras cosas. Bien. La mineralización de los dientes. La saliva tiene que ser fisiológica para favorecer la mineralización y produce todas estas sustancias. Cuando la saliva no tiene todas estas sustancias, se desmineraliza y lógicamente el odontólogo tiene gran cantidad de trabajo. Lo vamos a ver digestión más adelante cuando veamos la digestión de los carbohidratos. La saliva tiene un efecto también de amortiguar, de neutralizar. Y el pH de la saliva tiene que ser alcalino. Cuando tenemos la saliva ácida cambia las microbacterias que hay en la cavidad oral a las bacterias cariógenas. Y también va a favorecer este hecho a la formación de caries. O sea, una saliva ácida es cariógena. Y muchas personas van a producir saliva ácida. Por consiguiente, van a padecer constantemente de caries. Y cambian de odontólogos, ¿no? Que este odontólogo es malo, que no. El problema no está directamente en la caries, sino qué es lo que produce esa caries, y era una mala calidad de la saliva. No estaba enfermo de los dientes, sino de la glándula saliva. La saliva hemos dicho de que va a eliminar una gran cantidad de sustancias también de tipo inmunológico, de tipo antibacterianos, antivirales y antimicóticas, o sea, contra los hongos. Y esto de igual manera se ve en muchos animales que instintivamente cuando tienen lesión, ¿qué hace por ejemplo el perrito cuando tiene una herida? Se lame instintivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la naturaleza ha hecho eso, de que con la saliva ponga una sustancia de estos 3 tipos. Lógicamente no es la panacea, pero le va a proteger hasta determinado rango porque tiene estas funciones. ¿Ok? Bien. Y nosotros en los seres humanos también tiene esta función antibacteriana, porque va a regular las microbacterias que hay en la cavidad oral. En la boca tenemos una gran cantidad de una flora que es muy importante de que esté con un ecosistema fisiológico. Cuando esa bacteria está alterada, viene también otra cantidad de enfermedades, dentro de ellas, por ejemplo, las famosas halitosis. ¿Sí? Y la saliva, por último, es analgésico. ¿Ok? La abuelita, sin venir a clase, sin conocer todo esto, ya conocía, y a veces recomendaba, y a la nietecita le decía, hijita, para que no duele, échale salivita. ¿Ok? Bien. ¿Por qué? Porque la saliva es un analgésico y tiene las endorfinas más poderosas que sintetizamos, el opio. Entonces la saliva tiene opiofinas, es un analgésico y es un antibacteriano. ¿Okay? Dicen que el hombre primitivo cuando tenía un golpe se metía el dedo a la boca. ¿Por qué? Porque probablemente pues muchas de estas endorfinas los hombres primitivos producían en mayor cantidad que nosotros. ¿Okay? Bien, y acá tienen en resumen todo lo que hemos venido conversando, solamente para enfatizar en cuanto se refiere al lenguaje. Bien saben que el lenguaje como expresión, la emisión de sonidos es importante, y para esto la cavidad oral es clave, ¿no? Este órgano de la fonación, la saliva nos va a permitir enunciar las palabras con tonos, a velocidades, etc. Hay un experimento muy sencillo que se hacía hasta en los kindergarten, ¿no? En la universidad también, ¿no? Se taponan las salidas de los conductos salivales, ¿no? Ya conocen ustedes el segundo molar, en la sublingual, etc.
taponan eso con un algodón, secan toda la cavidad oral y traten de hablar. Y se van a llevar un susto de su vida. ¿Ok? Uno no puede pronunciar palabras. Cuando la boca está totalmente seca, no podemos enunciar palabras, ¿no? Entonces la boca tiene que estar muy bien lubricada, tiene que tener una buena viscosidad para nosotros poder enunciar las palabras. Es por ello de que muchos de los artistas, ¿no?, cuando van a dar espectáculos muy prolongados, ellos no ingieren el líquido, ¿no? Lo que hacen es hidratar bien la cavidad oral para que sigan produciendo un timbre de voz que es adecuado. Bien. Okay. Con esto terminamos la secreción salival. Si tienen alguna pregunta mientras preparamos el otro tema. Bien. Continuamos con la secreción pancreática. Embriológicamente, hago un pequeño recuerdo de que las yemas pancreáticas, la yema salival y el proceso de evolución ontogénico son parecidos hasta determinado tiempo. Luego la glándula salival y el páncreas se secan. Por ello también tienen un gran parecido en su fisiología. Desde el punto de vista histofisiológico, vean ustedes, también hay un centro acinar, hay una zona acinar y hay una zona ductular. Pero lógicamente el páncreas es un órgano mucho más complejo. A nivel acinar aparecen unas células, las células centroacinares. Y ya se están dividiendo las funciones. Las células centroacinares van a ser las responsables de determinar una cantidad hidroelectrolítica y las células acinares propiamente dichas ya van a producir exclusivamente todo lo que es la secreción exocrina del páncreas. Entonces hay una división acá. Y en la parte ductular también va a haber un intercambio de secreción y reabsorción del jugo pancreático, pero acá fundamentalmente los electrolitos más activos es la retención de cloro y la secreción de bicarbonato. En la glándula salivaria era sodio con potasio. La saliva era una solución hipotónica, en cambio el jugo pancreático cuando ya llega a nivel intestinal va a ser una solución del tipo isotónico. ¿Cómo se regula la secreción pancreática? Académicamente en 3 fases, pero estas 3 fases se dan simultáneamente, ¿ok? Porque hemos observado el alimento, ya está en el estómago y también está en el intestino. Bien. La fase cefálica sobre el 25% de la producción diaria y la fase intestinal casi hasta el 75%. Intermedia, la gástrica. Los estímulos acá tenemos. Siempre los estímulos sensoriales van con la fase cefálica y el mediador va a ser el nervio vago. Cuando el estómago se distiende, esos mecanoceptores inmediatamente van a estimular la producción del páncreas en un 10% por vía colinérgica. Cuando ya el alimento llega a nivel del intestino, llegan aminoácidos, llegan ácidos grasos, llega calcio, el ion hidrógeno y la propia distensión. Todos estos estímulos van a permitir liberar colecistoquinina, secretina, y de igual manera van a iniciar una serie de reflejos entero-pancreáticos. Por tanto, hay un control nervioso y hay un control hormonal. La célula acinar pancreática. Esta célula acinar pancreática va a tener receptores en la parte vasolateral para regular la exocitosis de todas las proteínas que sintetiza. Si sobre este receptor va a activar el polipéptido intestinal vasoactivo y la secretina, estos van a elevar el nivel del AMP cíclico y este AMP cíclico elevado va a favorecer la exocitosis. Por otro lado, si el polipéptido liberador de gastrina, la policistoquinina y la acetilcolina actúan sobre estos receptores, inmediatamente se eleva el calcio intracelular y este calcio intracelular favorecerá la exocitosis. Bien, entonces el páncreas, dependiendo de la velocidad con la cual tenga que hacer esta exocitosis, puede utilizar una vía metabólica o las 2 vías metabólicas. La célula ductular. Las células ductulares tienen gran cantidad de anhidrasa carbónica, que es una enzima biológica universal. ¿Okay? Esta anhidrasa carbónica, ya sabemos, forma el ácido carbónico, viene la disociación del bicarbonato y el ion hidrógeno.
No, el ion bicarbonato se va hacia la parte luminal y a medida que se elimina un bicarbonato hacia la parte luminal, también va a retornar hacia la parte sanguínea el ion hidrogenión. Este retorno del ion hidrogenión es el que se denomina la marea ácida. Por cada hidrógeno que regresa, un bicarbonato va hacia la parte luminal. Pero podemos nosotros acelerar o disminuir el mecanismo de reabsorción o de secreción a nivel de los túbulos del páncreas. Entonces, para esto tiene importancia radical los receptores de secretina. Cuando llega la secretina, actúa sobre este receptor, eleva el AMP cíclico y va a activar los transportadores iónicos a nivel vasolateral y a nivel luminal. Y a nivel luminal, a este transportador que va a regular la conductancia transmembrana asociada a la fibrosis quística, este nombrecito rimbombante, ¿okay? Tiene las iniciales del CFTR y este va a regular la cantidad de cloro que va a llegar hacia la parte luminal. Y el otro transportador va a ser el intercambio del bicarbonato con el cloro. Entonces, de esta manera se va garantizando cuánto de bicarbonato se va a ir secretando hacia el jugo pancreático, dependiendo de las necesidades fisiológicas. Si tomamos el jugo pancreático desde el punto de vista electrolítico, comparamos con el plasma sanguíneo, ahí pueden observar ustedes las cantidades, vemos de que acá sí es isotónico, determinados por el sodio, y este es en la producción basal y este es la producción estimulada. Observen de que el potasio y el sodio en situación de reposo o basal y estimuladas son la misma cantidad, no se modifica. Lo único que se modifica es la concentración de bicarbonato. A mayor estímulo, mayor bicarbonato, y a mayor estímulo, menor cantidad de cloro. Pero este ascenso y descenso siempre van siendo proporcionales para no variar la osmolaridad. ¿Cómo modula la cantidad de iones el páncreas para controlar el ácido que llega? Esto es bioquímico, esto es físico-químico. Y traducido a la biología, viene un ácido, va a actuar sobre las células S para producir una cantidad de secretina. Esta cantidad de secretina va a llegar a nivel de las células centroacinares o a nivel de las células ductulares para liberar el bicarbonato suficiente para neutralizar este ácido. Si este bicarbonato neutralizó el ácido, ya no hay estímulo para la liberación de secretina, no hay estímulo a nivel del páncreas y la producción de bicarbonato se elimina. Un mecanismo de retroalimentación. Llega más ácido, más bicarbonato. Se neutralizó ese ácido, baja la producción de bicarbonato. El alimento va a ser un estímulo muy importante para regular la producción de estos iones. Acá vemos un alimento común y corriente. ¿Okay? Esta es la producción, este es fisiológicamente. Y lo otro es cuando al alimento se le ha añadido previamente un inhibidor del ácido. Cualquier antiácidos que se le da. Noten que en condiciones fisiológicas, luego que hemos ingerido el alimento, después de pocos minutos vemos de que hay una elevación de la producción de gastrina. ¿Okay? Alcanza este nivel. Pero ¿qué sucede si a este paciente le hemos dado un inhibidor del ácido? Le hemos dado una ranitidina, le hemos dado un omeprazol, le hemos dado cualquier antiácido. Ese alimento con este inhibidor, noten que va a disminuir la respuesta en la producción de las secretinas. Entonces se bloquea. Y esto hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando tengamos que utilizar estos inhibidores de los ácidos, vamos a tener menor producción de secretina. Y si hay menor producción de secretina, el páncreas va a tener problemas también en la regulación hidroelectro. Por eso estos medicamentos tienen que ser utilizados, la dosis adecuada, el tiempo adecuado, para no producir trastornos. ¿Cómo vas a determinar el páncreas el volumen de enzimas que va a liberar hacia el intestino? Todo también viene por el estímulo del substrato. En este caso, por ejemplo, viene una proteína para liberar proteasas. Si viene una cantidad de proteínas, esta cantidad de proteínas va a liberar también proporcionalmente una cantidad de colecistoquinina que por la circulación sanguínea llega a las células acinares, y estas células acinares en este caso estarán liberando enzimas
del tipo proteasas para realizar la proteólisis, y luego de la proteólisis viene la absorción de los aminoácidos. Estas ya dejan de ser proteínas, oligopéptidos, aminoácidos, ya no hay estímulo para la colecistoquinina y se deja de secretar la enzima para realizar la proteólisis. Entonces, llega el sustrato, inmediatamente el páncreas responde para ese sustrato una cantidad determinada de enzimas, y para esto existe un eje hormonal. Ese es el que va a determinar la cantidad y calidad de las enzimas. Una célula celular es sumamente pequeña, pero como célula, desde el punto de vista metabólico y de síntesis, es realmente fabulosa. Si ustedes llevamos por la ecuación de Einstein al tiempo, noten en este periodo de tiempo, una sola célula, la velocidad con la cual va a sintetizar el RNA mensajero que va en el retículo endoplásmico, se almacena en el complejo de Golgi, se forman las vacuolas, se van uniendo las vacuolas y luego vienen ya los gránulos de Simogen. Es rapidísimo y la cantidad que van a producir es realmente admirable. Pero lógicamente todo en fisiología tiene un límite. El corazón comienza a trabajar, hacemos ejercicio, trabaja, pero tenemos un límite, un nivel de tolerancia. Superamos ese nivel de tolerancia, vamos a una insuficiencia cardíaca. Lo mismo el páncreas. Tiene una gran capacidad de síntesis de proteínas en un tiempo determinado. Pero ¿qué sucede si a esta persona le damos una sobrealimentación? Exacerbamos la alimentación. Este páncreas también se va a ver alterado. Y esa es una de las causas de la pancreatitis. Un grupo de pancreatitis está muy asociado, por ejemplo, previamente de que esta persona ha ingerido un